Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 26 de febrero. Usted está viendo el noticiero, la emisión matutina de Next Noticias. Un día en el que debemos empezar pues, por esas lágrimas que debe tener el deporte en general hoy. Falleció ayer Frank El Grillo Holness. Bueno, por muchos años, pues, una de las figuras más destacadas y realmente uno de los pivotes del baloncesto nacional. También la familia de la radio está de luto. Falleció don Eduardo Eddie Nurse. Pues a la familia y a los colegas de RPC y de SER TV, a ambos, bueno, y a los miles de oyentes que él siempre tuvo en sus mañanas típicas, en sus madrugadas allá en ambos medios. Así que debemos empezar pues rindiéndole homenaje a estos dos personajes quienes se lucieron cada uno en el sector en el que llevaron a cabo sus largas carreras. Debo también empezar, bueno, pues esa reducción del índice de contagios ayer en el informe del MINSA. Un día en el que pues, también sigue esta presión. Ayer las iglesias evangélicas y católicas pues pidieron investigaciones serias y que bueno, se den nombres y que todo aquel que esté involucrado en un crimen tan deleznable como este pues recibe el castigo que se merece. Un día en el que Biden pues levanta el hacha de guerra. Ayer aviones norteamericanos bombardearon campamentos de soldados proiraníes en Siria. Y esto pues, como primer remesón de esta operación que bueno, el ingeniero Blandón más adelante nos va a explicar. Don José, buenos días. Buenos días, Fernando. Hoy es viernes 26 de febrero, fin de semana. Espero que todos nos cuidemos. Así es. Una hermosa luna cae sobre la ciudad capital, pero tenemos noticias lamentables. Me uno a la condolencia a nuestra amiga Taisha North por la muerte de su padre, Eddie North, una gran persona, un gran personaje, un gran periodista. Y de esa figura del básquetbol, el Grillo Holness. Nuestra condolencia y la de este colectivo a ambas familias. Bueno, para aclarar la noticia a nuestra audiencia, Fernando, la acción militar norteamericana dentro del territorio sirio a la guerrilla respaldada por Irán obedece a una acción previa de esa guerrilla contra bases norteamericanas en Irak. Okay. O sea que no es una respuesta... no es una retaliación. Exactamente, es una respuesta a una acción militar previa. Y esto le quiero plantear que para si usted mira la historia norteamericana, los norteamericanos siempre están acostumbrados a tener sus enemigos al frente. Y si usted ve en la política exterior del presidente Biden, de este presidente, sus tres enemigos al frente son China, Rusia e Irán. Con Irán está dispuesto a conversar sin condiciones. Irán quiere condiciones de levantamiento de todo y en una parte su milicia ataca bases militares norteamericanas y la respuesta de Biden fue inmediata. Inmediata. El mensaje es alto y claro. Estamos dispuestos a negociar, pero también están dispuestos a pelear. Eso es peligroso. Porque simultáneo a eso que está ocurriendo allí, Fernando, en Armenia, ¿recuerda de Armenia y la guerra con Azerbaiyán? Bien. En Armenia, el primer ministro de Armenia encabezó una multitudinaria manifestación contra los militares de ese país que intentan darle un golpe de Estado. Wow. E inmediatamente levantó la voz de uno de los jugadores más importantes en esa región, Rusia. El jugador. El jugador. Y de los Estados Unidos, que también respalda la estabilidad de Armenia. Y de la Organización de las Naciones Unidas, que pidió calma. El primer ministro es popular. Recuerde que a los militares les gustan los juegos de guerra. Alguien me decía a mí, bueno, ¿y por qué los militares tienen que estar? Bueno, ellos estudiaron para guerra, pues. Si usted es médico, ¿usted para qué estudia? Sí. Para curar gente, y va a los hospitales. Si usted es mecánico, le gusta curar carros. Bueno, si usted es militar, lo que le gusta es la guerra. Entonces, esta guerra, su suspensión, trajo muchos disgustos en Azerbaiyán. Recuerde que estas son disputas históricas, que no tienen una explicación. Sí tienen explicación, pero Se pierde en la nebulosa del tiempo. Sí, no, y se pierde mucho en las guerras étnicas y mucho en
en el acervo de odio que genera toda esa cultura de confrontaciones históricas. Acuérdense que Nagorno-Karabaj es un pedazo de armenios que viven dentro del otro país, es decir, Azerbaiyán. de Azerbaiyán. Son problemas étnicos que tienen, bueno, que se pierden en la niebla del tiempo y que han estado en guerra desde milenios, es decir, porque no olvidemos que unos son ortodoxos y los otros son musulmanes. Bien, déjeme darle dos noticias de nuestra América. Bueno, antes que nada, quiero a todos la gente que escribe y que opina, le quiero recomendar la lectura de dos libros, porque al revisar el primero y el segundo que llegó a mis manos ayer, que es nuevo, uno que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Un libro de dos profesores norteamericanos, Daron Edgeworth y el doctor James Robinson, el primero de la Universidad Tecnológica de Massachusetts, el otro de la Universidad de Harvard. Ambos presentan una visión de por qué América Latina particularmente y por qué las naciones son pobres. En el primer libro, ¿Por qué fracasan las naciones? Y hay versiones en español y en inglés. Se trata del problema de la desigualdad. Cuando yo veo a la gente escribiendo aquí cosas, tonterías, ignoran la magnitud del problema de la desigualdad, que no está intrínseca en determinada persona, es el arrastre. Y ellos dicen que las élites que dieron la independencia latinoamericana de las diferentes potencias que de una u otra forma controlaron nuestra nación, como por ejemplo España, que controlaba la mayoría, pero también Portugal, pero también Francia. Esas élites del poder ese nunca pasaron de ceder y de entender lo que era la democracia y la libertad. No. Entonces eso generó toda una serie de cosas y estos son científicos que han alertado a la comunidad económica a poder entender mejor la teoría de la desigualdad. El último libro de estos dos grandes escritores, El pasillo estrecho, es una versión continuada de esta, en donde se nos explica con bastante precisión cómo el Estado, la destrucción del Estado, y cómo el Estado solo no puede resolverlo todo, ni todas las comunidades independientes o la sociedad civil puede resolverlo todo, sino es la coexistencia de ambos, y cómo se fue destruyendo el Estado. Este Estado que ustedes ven y a la que ustedes le reclaman tanto, el Estado-Nación. Sí. El Estado-Nación fue destruido por una concepción geopolítica lanzada por allá por los años 70, que incluso afectó a los Estados Unidos. Bueno, eso yo creo que empieza con Prebisch, es decir, con la sustitución de importaciones y creer que los estados podrían producirlo todo. Es decir, el problema de nosotros es que hemos pasado de un extremo a otro de forma tan rápida y tan violenta que no le hemos dado a que tengamos un aterrizaje suave y la recomposición de la relación país, gobierno, ciudadanos no se ha dado de una forma correcta. Le recomiendo estos dos libros a los influencers. Si usted quiere tener influencia, la primera cosa que debe saber es que debe tener conocimiento. Es entender dónde estás. Y el conocimiento no es la memorización de cosas. El conocimiento es el entender la dialéctica en cómo se desarrolla la dinámica política, económica o social de una determinada sociedad donde usted vive. Sí, pasar de Prebisch al consenso de Washington, pues, Claro. Todos esos 50 años de la posguerra fue desastroso para América Latina y nosotros estamos viendo cómo reducimos el tamaño del Estado pues, de una forma tan dramática y ahora que lo necesitamos inflar no sabemos cómo. El gran problema es que estamos pasando de un tipo o una concepción de gobierno a otra de forma demasiado rápida y de forma pues de forma abrupta, y eso pues lo único que está ayudando es a tener este gran desastre que tenemos hoy día. Voy a tener que retirarme porque mi hermano el doctor Roberto Blandón tiene un problema de salud grave y tengo que ir a buscarlo. Le pido permiso y excusa a la audiencia.